Hola, buen fin de semana. ¿Cómo andan amigos? Me demoré un poquito en subir el trabajo, pero bueno, ahora ya estamos y continuamos un poquito con finalizando el tema de las cañoneras. En este paso les dejo una imagen de cómo quedó el interior rectificado de la segunda cañonera. En este caso va con rosca interior izquierda y aquí estamos mostrando un poquito la herramienta que es un bit de acero rápido con 8% al 18% de cobalto. Está ahí, se puede ver o apreciar el filo junto con el radio de la punta, un radio muy pequeño, quizás cercano a los 0,8, menos de 1 milímetro de radio, colocado en el porta herramienta. Ese porta herramienta me ha servido muchísimo en estos tipos de tiradas o de cilindrados largos, ya que es bastante estable y el acero rápido al afilarse con, digamos, una buena descarga te permite sobre todo tener una buena terminación interior. Y ahí continuamos ya con el desbaste interior, donde va la parte del apoyo o el diámetro de ajuste de los rodamientos 6210, diámetro 90 milímetros. En este caso vamos a dejarlo casi con media centésima además, casi a 90,05, 0,3, o sea, muy pequeño digamos, el pasarse la medida para que tenga un ajuste fino. Ese alojamiento, como dijimos, son dos rodamientos más, de 23 milímetros de espesor. Lo vamos a dejar un poquito más largo, 1 milímetro más de largo al apoyo, que sobre, digamos, para que el rodamiento tenga espacio para dilatarse. Como hemos dicho en otras veces, en otras oportunidades, hay que darle un espacio a los rodamientos. El del frente está ajustado obviamente por la rosca que luego vamos a realizar, y el de fondo hay que dejarlo libre para permitir ese espacio o ese pulmón de dilatación, sobre todo en rodamientos que trabajan a alta velocidad, ¿sí? La tapa que va a llevar en esa punta, que en la que estamos mirando donde estamos haciendo el ajuste, va a ser una tapa abulonada justamente sobre el portarrodamiento. En la parte opuesta, que es la parte donde vamos a realizar la rosca interna, en esa parte es ajustada por una tuerca que justamente aprieta lo que vendría a ser la cubeta interna. Disculpen, la cubeta externa del rodamiento. Pero bueno, estamos concentrados en este momento en la parte donde va libre, así que estamos haciendo el ajuste en este momento del rodamiento. Son dos rodamientos, como dijimos, que van ahí. El ajuste es suave, un ajuste que tiende a entrar a golpecitos, no es necesario tocarlo con prensa ni nada por el estilo. Es un ajuste muy suave que va al rodamiento, se desliza fácilmente, ¿sí? Sobre el diámetro exterior. Lo que vamos a hacer es el fondo de la rosca, el radio que tienen estos, el radio digamos de punta de los de el radio que tienen eh, las cubetas en estos rodamientos de 2 milímetros, así que vamos a hacerle 1 milímetro de sobrepaso de medida, ¿sí? O sea, es 1 milímetro que escarbamos en el diámetro exterior para que pueda pasar ese radio a la punta en las cubetas y lo llevamos a la medida, como dijimos, para que tenga un buen fondo. Sacamos con la misma herramienta con el TSMT, lo que hacemos es hacerle un chaflán, sacarle el filo de la punta y sobre todo en la parte interna, y ahí verificamos con el micrómetro de profundidad si estamos acertados en la medida para que salgan iguales los dos portarrodamientos o las dos cañoneras. Y ahora, una vez que terminamos el trabajo, vamos a hacer la pulida para darle el ajuste, limpiamos con un trapito para que no se vaya llenando la punta de contacto con, digamos, con la tela esmeril y un poquito con la basura que pueda quedar del torneado. Y como les decía, el ajuste en el diámetro exterior en los rodamientos tiene que ser muy suave, permitir que se dilate, sobre todo cuando está trabajando el eje, está funcionando a unas 5000 revoluciones, tiene que permitir que se dilaten, digamos, hacia afuera, y con esa dilatación hacia afuera digamos, se va a oprimir contra el alojamiento, pero no va a dejar que se salga la tolerancia o digamos, digamos, el espacio, el interespacio que tiene entre las bolillas y las cubetas, ¿sí? No se tiene que perder. Por eso es importante dejarle ese tiro suave para que permita la dilatación y un ajuste correcto, digamos, luego cuando entre en funciones el rodamiento. El otro dato es que también se suma la dilatación de dos rodamientos, ¿sí? Tenemos dos rodamientos que van a ser colocados, son cuatro, digamos, dos en cada punta, por lo tanto hay que sumar también la dilatación del otro rodamiento
y ahí vamos a girar el material, quitamos las chapitas de latón. Si bien los diámetros en ambas cañoneras son iguales, pero en las puntas difieren un poquito. En la parte de atrás lo dejamos a 108 milímetros en el diámetro que acabamos de hacer. Para darle un poquito más de pared siempre a los rodamientos hay que darle por lo menos un mínimo, dependiendo del tipo de rodamiento. En este caso son rodamientos comunes, ¿sí? No es necesario que sean para alta velocidad, pero hay que darle una buena pared de alojamiento para que no sea deformada, sobre todo al momento de girar el material, tomarlo en el torno, o que no se produzcan, digamos, variaciones en el diámetro, sobre todo por sufrir algún golpe o alguna mala manipulación. Así que empleamos el plato de 4 mordazas, colocamos nuevamente, giramos la pieza, colocamos las chapitas de latón y ahí procedemos a hacer el centrado, primero contra el plato, luego en el frente. Si recordamos en el anterior video, lo que hicimos fue colocarlos en un eje con usillos, en un usillo mejor dicho, con centradores cónicos. De esa manera centrar por el diámetro interior y luego torneamos toda la parte externa. Por lo tanto, todo está concéntrico y todo está perpendicular en la superficie que torneamos. Entonces podemos emplearlo como referencia para hacer este centrado. Ahí lo vamos golpeando un poquito para lograr que nos quede lo más cercano posible, y cuando casi tenemos ya el centrado de frente, volvemos a verificar digamos, el centrado lo más cerca del plato, y fíjense que hay variaciones. Cada vez que uno aprieta, el material va cediendo en sentido axial y transversal también. Entonces es importante ir verificando en el centrado, sobre todo en piezas de este tipo, que tanto el frente como la parte trasera o digamos la parte contra el plato no vaya cruzándose. Ese cruce puede ocasionar a veces problemas de alineación entre rodamientos, que se caliente uno más, o que se caliente, digamos, un par más más de lo normal. Pero si uno trata de llevar el centrado lo mejor posible y al máximo, digamos, que uno puede tener, o sea, no colocar la pieza sin controlar, digamos, sobre todo la alineación. Si uno tiene la posibilidad de tornear toda la parte de afuera para lograr de esa forma una buena referencia para girar luego la pieza y emplear, digamos, esas referencias para tener una alineación interna de los rodamientos, sería muy bueno, ya que los rodamientos pueden tener diferencias para el tema de excentricidades que puedan quedar en los interiores. Pero si uno trata de llevarlo al mínimo, esas excentricidades no afectarían en gran sobremedida digamos, la duración de funcionamiento de los rodamientos. Bueno, ahora tenemos un pequeño problemita. Vamos a realizar la rosca interna izquierda. Para eso colocamos el charrete inclinado hacia el lado de la contrapunta, pero tenemos que quitar una de las manivelas, digamos, que permiten la regulación de los apoyos, ya que molesta el paso del carro longitudinal. Ahí vamos a realizar el roscado. Empezamos con un control. Es una rosca de 18 hilos por pulgada, rosca izquierda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar con el chariot 1 milímetro, 19 más o menos, pero no es tan importante, o sea, es importante la profundidad, digamos, la diagonal del filete que uno realiza. La profundidad es casi similar, pero bueno, empleamos la fórmula para el chariot inclinado. ¿Qué ventaja tiene esto de usar el chariot inclinado? Es que justamente uno usa solamente el lado del cual uno va haciendo la rosca. Si es rosca izquierda, va a emplear solamente el perfil interno izquierdo del inserto. Eso, digamos, no sobrecarga mucho el inserto y es casi imposible que se desafile si uno emplea solamente el lado que corta, lo que te extiende mucho la duración del inserto. Y como les decía, la profundidad, si bien es importante, es más importante tener el patrón de medida. Ahí en el anterior video habíamos mostrado que hicimos un patrón tanto rosca izquierda como rosca derecha para el diámetro interior. Estamos ahora realizando la rosca. Este diámetro interior, esta porción, es la que se va a ajustar contra el rodamiento y tiene en el diámetro 90,1 décimas, ¿sí? Esa décima además es la que te permite que el rodamiento de esa parte no afecte el roscado, ¿sí? Tiene que pasar sin tocar la rosca, cosa que no, digamos, peine o no aplaste las espiras de la rosca, ¿sí? Pero para lograr ese ajuste tenés que tener un patrón.
o en este caso, digamos, una rosca prehecha para lograr, digamos, el ajuste necesario. Ahí ya estamos llegando casi digamos, a la tolerancia. Limpiamos un poco y vamos a probar nuevamente. Golpeamos un poquito, a veces es necesario para que se va, digamos, que se adapte un poquito la rosca interna. A veces quedan unos pequeños pelitos o imperfecciones. Y ahí ya tenemos hecha la rosca. Como habíamos visto en el anterior video, no me pareció, digamos, relevante volver a mostrarlo, pero bueno, el proceso de roscado quedó más o menos hecho en este video. Ahora nos vamos al torno Ogu, el torno de 3 metros, un torno viejito con opolea. Vamos a sacar el plato, para eso nos valemos de una barra colocando el tren de retardo. Y ahora vamos a colocar una barra en la parte interna que sobresalga una porción dentro del husillo. Entonces de esa forma, sujetando una punta, la parte que asoma dentro del husillo te permite sacar el plato apoyando dentro del husillo para que no sea tan, digamos, pesado el quite y pon del plato, ¿sí? Y empleando la barra también podemos hacer la sujeción para llevarla, digamos, al plato en un lugar más seguro. Colocamos el plato plano y esta es la placa de acero que vamos a tratar de frentear. Colocamos en la parte posterior unas varillas roscadas, le hicimos 2 agujeros roscados, 2 taladros roscados de media pulgada. Colocamos de suplemento o como digamos patrón para que copie el paralelismo de la placa, si digo bien, y del plato 2 rodamientos comunes, ¿sí? Lo importante es distanciar entre el plato y la placa para que no se aplaste. Luego vamos a hablar un poquito de eso, vamos a explicar por qué, ya que la placa puede tender, si bien estaba bastante plana, tenía algunas partes, digamos, que estaban un poquito deformadas. Entonces, al limitar un poco el apoyo, al hacerlo un poquito más pequeño, digamos, los apoyos, uno puede casi rectificarlo de forma más, digamos, un poquito más segura, ¿no? Y ahí tratamos de arrimar empleando la contrapunta lo más cerca al centro para que no haya tantas variaciones o tanto desbalanceo. Colocamos el palpador como referencia, no es porque vamos a tocar, digamos, cada arista. Como tiene una figura casi rectangular, tratamos de que nos quede lo más centrado posible. Lo vamos a trabajar a bajas revoluciones. Arrancamos con 60 revoluciones y después lo vamos bajando a medida que vamos limpiando un poquito más la superficie que estamos por frentear. Es verdad que quizás en una fresadora se hubiera hecho el trabajo más sencillo, pero no cuento con la fresadora, digamos, con cabezal vertical, así que lo traté de hacer con los medios que dispongo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí estoy centrando un poquito la altura de la herramienta para que no haya un desgaste muy grande. Voy a emplear un inserto Trigón o WNMG. Aproximé lo mejor posible digamos, al centro y ahí vamos corrigiendo con el porta herramienta o la torre porta herramienta. Esta torre porta herramienta no es muy confiable, ¿sí? Es muy usada, está un poquito con mucho desgaste, por lo cual la referencia que yo empleo, que es la superficie que tiene el carro transversal, para colocarlo a nivel, a veces se necesita una verificación del centro, sobre todo en este tipo de trabajos, para que no haya un golpe muy fuerte de la herramienta, y en este caso, como está un poquito emboladizo, no haya, digamos, una acción de palanca muy pronunciada y te quiebre la punta del inserto, cosa que no ha sucedido, como vamos a ver dentro de un poco cuando estemos torneando
terminación de un frenteado, digamos, que apenas se podía ver que iba desgastando. Recalco la importancia en este tipo de trabajo siempre de dejarlo más al centro posible, correspondiente a la línea de eje, digamos, de centro que tenga el torno, para que en este caso no haya un golpe tan pronunciado o un desgaste muy grande en el inserto. Empleamos el mismo filo para realizar el frenteado tanto de una cara como de la otra. Ahí lo estamos haciendo a una velocidad de 45 revoluciones, ya cuando tenemos una superficie bastante cubierta, para tratar de que quede lo más pareja posible, lo más, digamos, con una terminación lo más linda, se podría decir, al tacto, lo más suave al tacto posible. Y lubricamos con un poquito de aceite de rezago que teníamos para que se facilite la extracción de la viruta, ¿sí? Para que se forme una viruta y no un arrastre de material, ¿sí? El torno este, como les he mencionado en otras oportunidades, tiene desgaste, digamos, y en la parte del lucillo se puede llegar a regular, trabaja con bujes, me estaba olvidando ese detalle, que son bujes de bronce. Digamos, en este tipo de trabajo, cuando no es una placa muy pesada, calculo que serían quizás unos 8 kilos de placa más o menos, quizás un poquito menos. No es mucho peso para los cojinetes o bujes de bronce que tiene el lucillo, pero sí hay que regularlos, realizar una regulación previo al trabajo que se realiza a mano. Uno se verifica mediante una barra o una barreta que el juego interno sea mínimo, sea entre el lucillo y el buje, son unas tuercas que tiene dentro interno, entonces uno va apretando una y aflojando la otra, entonces de esa forma, como son cónicos los bujes en su parte externa, se van ajustando y apretando un poquitito contra el eje del lucillo. Entonces de esa forma uno tiene la menor regulación posible. En los días de verano, por ejemplo, hay que hacer lo contrario, aflojarlo, ya que la tendencia del bronce siempre es dilatarse un poquito más en los días de calor. En los días de frío es justamente lo opuesto, hay que apretarlos un poquitito más y a medida que va produciéndose el trabajo, sobre todo en trabajos que son prolongados en tiempo, hay que lubricarlos un poquito más y si se prolonga, supongamos quizás 2 días un trabajo que se hace a alta velocidad, hay que ir aflojándolas de a poquito, pero siempre verificando que no se pierda el juego interno, ¿sí? El aceite que le lubrico por lo general estos cojinetes es un aceite liviano, grado 40, me gusta emplear mucho, ya sea tanto en el torno OU como en los otros tornos. El grado 40 no es tan espeso, sobre todo en los días fríos como hizo esta semana. Y ya lo vamos llevando, como pueden ver, no se produce un gran adelanto, quise siempre registrar todo el trabajo, digamos, toda la duración del trabajo para que tengan una idea más o menos cómo se fue llevando, pero al girar a bajas revoluciones para, como les decía, tener una buena calidad de superficie, lo mejor posible, lo mejor que puedo realizar dadas las circunstancias del torno y de las herramientas que dispongo, ¿no? Traté de hacerlo con acero rápido, se me pasó por la cabeza también emplear acero rápido, pero el corte del material fue realizado con plasma, así que tiene una pequeña rebordes endurecidos, si bien se realizó una limpieza muy tosca o muy, digamos, bruto del contorno, del perímetro de la placa, no seguía teniendo esos puntos a veces duros que tiene al realizar estos cortes. En otras circunstancias lo ideal sería haber realizado el corte de la placa y rectificarlo quizás en la fresadora. Resulta que estábamos muy ajustados con el presupuesto y el corte más el transporte de la placa y demás resultó, digamos, en un dinero bastante interesante en estas épocas, así que tratamos de aligerar un poquito los costos y bueno, quizás en alguna otra oportunidad quizás se la pueda realizar esta placa. Me hubiera gustado realizarla, digamos, con el mecanizado un poquito más elaborado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, como les decía, realizarlo en la fresadora, los contornos para que tenga una superficie de control o digamos una superficie, los laterales sobre todo, para tomar referencias. Pero bueno, como les he mencionado en otra oportunidad, nuestro taller no es un taller que se caracterice también por realizar trabajos muy finos, son maquinarias bastante rudimentarias en algunos casos y bueno, se me ocurrió realizarlo de esta forma a este trabajo.
a este trabajo. Luego tenemos que realizar 2 alojamientos para los portarrodamientos. Eso, esta semana voy a tratar de hacerme ese tiempo y quizás completar este trabajo para que ustedes puedan tener una idea más exacta de lo que les voy a tratar de transmitir. Casi al final del video vamos a charlar un poquito de lo que hemos hecho y de lo que va a continuar, digamos, de ahora en más. Ahí ya vamos llegando al centro. Lo ideal en estos casos, cuando uno ya va llegando casi a este centro y se va disminuyendo, es aumentar la velocidad de rotación del plato para de esa forma lograr que la calidad de la superficie se mantenga, o digamos la calidad del acabado superficial se mantenga. Sobre todo cuando se va llegando a esos puntos, me gusta desconectar el automático y darle a mano, darle un poquito más a mano, más lento el avance a mano, manual, para de esa forma, digamos, tratar de compensar un poco la baja velocidad del centro. Esto es justamente por disminución del radio, digamos, la velocidad de corte tiende a ser un poco menor, entonces hay que levantar las revoluciones, subir las revoluciones o disminuir el avance para que justamente se compense un poco ese radio que uno va disminuyendo. Ahí en este caso, por ejemplo, a mayor radio tiene que ser menor la velocidad de revolución, entonces se logra un acabado un poquito mejor. Ahí casi se puede ver que se completó un poquito más la superficie. Se ve un manchón en un extremo, eso es porque la placa estaba un poquito deforme, quizás un poquito doblada, digamos, de forma alaviada, se podría decir. Entonces eso dificultó mucho también el lograr aplanarlo. Tratamos de aplanarlo un poco de forma, en el lugar donde la cortaron, tratamos de decirle que usen un extremo lo más parejo posible, pero bueno, es lo que pudimos obtener. Y con los precios que ha aumentado bastante esta placa, si bien se ha logrado aligerar un poco las condiciones de cuarentena, entonces podemos acceder ahora a comprar los materiales faltantes que nos hacían falta para completar algunas máquinas. En este caso, bueno, no podíamos elegir mucho, así que tratamos de trabajar, de hacer jugo con la fruta que nos mandaban. Así que por ese lado creo que vamos a obtener una buena pieza terminada. Ahí pueden ir viendo que se va limpiando de a poquito, que ya va tomando otro color. Si no es mucho del agrado como hice la edición, pasa que bastante tiempo demoraba en realizar esa superficie. Pero bueno, como les he mencionado otra vez, trato siempre de documentar y llevarles el trabajo lo más completo posible, sobre todo por si les sirve de referencia para sus trabajos o si algún día tienen que encarar algo parecido. Pero creo que nuevamente lo ideal es hacerlo en una fresadora o en alguna otra máquina que te dé una velocidad mucho más rápida de trabajo, ¿sí? Más o menos llevó una hora 15, casi una hora 20 el realizar el frenteado de esta cara, y luego teníamos que girar la placa y realizar el centrado del otro lado. Y luego la idea que me está dando muchas vueltas para realizar lo que resta de esta placa es llevarlo a la fresadora, pero el tema de la fresadora es cómo obtener, digamos, las líneas de referencia para los centros. Luego tengo que hacer dos agujeros más o menos equidistante 210 milímetros, pero desplazados, digamos, no coincidentes en las líneas de eje. Quizás la semana que viene pueda hacer un pequeño adelanto de eso si todo se desarrolla más o menos, entonces puedan tener una mejor idea de cómo va el trabajo. Pero creo que las personas que cuentan con una fresadora, este trabajo lo podrían haber hecho en, calculo, unos 30 o 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, girando y tomando las referencias para dejarlo lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, les dejo con la reflexión final del trabajo y les pido disculpas por los atrasos y por no haber contestado algunos comentarios. Espero poder regularizar esta semana.
Les dejo un gran cariño y bueno, y el final del trabajo y espero que nos veamos la semana que viene. Les dejo un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, acá ha quedado ya la primera cara de esta placa. Quedó bastante bien la terminación. Acá un poquito al medio, pero es por la reducción de velocidad. Pero bueno, esto es una pulidita, le voy a dar después, quizás con la lima. Pero luego en otras partes quedó bastante bien, bastante conforme estoy con la terminación. Lo trabajamos a 45 revoluciones. A 45 revoluciones y un avance de, creo que era 6 milímetros por minuto. Un avance lento, digamos intermedio lento. Empleamos el inserto WNMG de radio 08, trigón comúnmente conocido. Y eran pasadas de 3 décimas. Estaba un poquito aladeada, el planchón estaba un poquito para este lado tumbado, no, mejor dicho, para aquel lado tumbado, para este extremo. Así que ahí lo rectificamos. En la parte de atrás, posterior, lo distanciamos del plato porque para el momento de apretarlo no copie, no quede enderezado la parte que está doblado, sino que rectifique realmente. Ahora cuando demos vuelta, apoyemos realmente sobre la parte rectificada, se deje a medida, porque si uno lo apoya entero, la placa tiende a aplastarse y después cuando uno la afloja, vuelve a tener esa comba o esa curva. Entonces la apoyamos sobre 2 puntos, ¿sí? Sobre 2 rodamientos, que para mí una de las cosas más confiables que tengo a disposición dentro del taller. Entonces apoyamos sobre estos 2 puntos, que quede la placa como quede. Total, la idea es rectificarla sin importar cuánto quede el espesor, no es algo crítico, ¿no? Así que ahora vamos a girar la placa. Lo que vamos a hacer, lo que hicimos fue aproximadamente marcar el centro. Esto sí, lo marcamos al centro de la diagonal, marcamos 250 milímetros, que es más o menos la distancia que me permite regular, me da, digamos, pulmón para regular de un lado al otro. Y ahora vamos a girar, vamos a marcar aproximadamente el centro y luego vamos a comparar, vamos a colocar el reloj comparador y vamos a tratar de que la pieza quede más o menos centrada con respecto a las diagonales, aproximadamente, para que no quede tan desbalanceado, ¿sí? Aún así lo estamos trabajando con el carro, el avance de retardo, y de esa forma no se producen tanto desbalanceo. Si bien es una placa prácticamente rectangular. Y después lo que tenemos que hacer son 2 perforaciones, llegar a 106 milímetros, que eso estoy pensando todavía cómo hacerla. Tengo un par de mechas de copa de 80 milímetros. Así que quizás sea eso, una aproximación, y luego veo cómo puedo llegar a hacerlo. Me da el volteo del torno, creo que me da, como para, si es necesario, mecanizarlo en el torno, pero tengo ganas de ir a la fresadora, que quizás me da un poquito más de, digamos, no de tanto ir y venir, tanto movimiento, porque también tengo que tomar el centro, corregirlo hasta el centro, primero sujetarlo bien, distanciarlo, para que no me toque el plato, digamos, cuando haga la perforación. Así que casi seguro que va a ir a la fresadora. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Todavía me queda del otro lado, así que tengo un tiempito. Más o menos el proceso demora 1 hora y 15, más o menos la rectificada. Vamos a ver cuánto nos lleva del otro lado. Quizás no es tanto ahora. Bueno, sí, tiene que copiar un poquito del otro lado, va a estar opuesta ahora la panza, digamos, o la curvatura o la deformación. Así que vamos a sacarlo y vamos a realizar nuevamente el trabajo de centrado y de sujeción de la pieza.
aflojando las correas, lo dejo al torno en neutral, ¿sí? No va a arrancar. Lo tengo conectado al retardo para poder aflojar o ajustar el material, ¿sí? Esto es lo que siempre enfatizo. Todos los tornos en gran o pequeña medida tienen una forma de bloquear, digamos, o separar la que es la parte de alimentación o del motor eléctrico de la parte mecánica, ¿sí? Siempre enfatizo ese hecho para manipular todo lo que es el torno. Y de última, cuando ya se está seguro con la sujeción, que se verificó cómo está todo, si está centrado, si está todo ok, se gira con la mano, se ve que no toque ningún punto del carro, que se pueda trabajar normalmente, y ahí directamente estiramos la correa o colocamos en velocidad el torno, ¿sí? Nos aseguremos que tengan el retardo, que no esté puesta en la velocidad alta, donde puede llegar a haber problemas si es un material muy grande, ¿sí? Siempre enfatizo ese hecho de colocar en neutral y arrancar piezas grandes con baja velocidad, ¿sí? Siempre con la menor velocidad, no importa si es, si es exagerado o no, pero siempre asegurarse de poner a la baja velocidad. No hay errores, no hay posibilidad de que la pieza salga volando, que haya un accidente o algo por el estilo, ¿sí? Antes de conectar entonces el torno, sacás la caja de retardo, girás, arrimás la herramienta, que no te moleste para nada, digamos, que no toque nada, sobre todo estas piezas que son muy masivas. Verificás que no te toque en ningún punto y ahí sí podés conectar el retardo. Conectás el retardo y ajustás la correa para poder trabajar normalmente. Por lo menos así me gusta hacerlo a mí. Podés trabajar, digamos, ajustar la pieza, sobre todo en plato de 4 mordazas, o en estas piezas podés tener posibilidades de centrar sin que peligre que se ponga en movimiento por algún accidente, porque vos separás lo que es la parte del giro del motor de toda la parte mecánica, ¿sí? Se puede trabajar perfectamente el torno sin ningún problema, manipular, ¿sí? Sin que haya un accidente, ¿sí? Pero digo separar, no digo poner el pulsador eléctrico, porque el pulsador eléctrico también es un error. El pulsador eléctrico puede tener un error, puede llegar a conectarse, puede estar vencido el resorte, puede saltar sin que uno lo escuche, y ahí es para problemas. Yo digo separar la parte mecánica, como en este caso, aflojar la correa. En el torno Parmo es ubicar la palanca en neutral. El torno Wings también tiene la palanca para colocar en neutral. No hay forma, sin que rompas todo, digamos, de que se conecte al movimiento. El otro torno que tengo sin marca también tiene la palanca de posición neutral. El viejo torno Arocio que teníamos también tenía la caja de cambios al suelo, digamos, tenía la posición neutral. O sea que todos los tornos tienen alguna posición o algún punto que permite la separación o la desconexión del movimiento, ¿sí?